Bien, buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto estar con ustedes en este tercer ciclo de Entre Voces, encuentros sobre análisis del discurso. Bueno, vamos a empezar a compartir la presentación. Bien, Entre Voces, encuentros sobre análisis del discurso, nuestro tercer ciclo. Para las personas que nos acompañan por primera vez, es un evento académico coordinado por el área de lenguaje de la licenciatura en literatura y lengua castellana del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Ustedes están observando en estos momentos la pieza promocional de este tercer ciclo. ¿Sí? Tenemos 4 conferencias. Hoy se va a llevar a cabo la primera de ellas. El próximo 13 de junio estaremos realizando otro encuentro más. Nos acompaña la profesora Sonia Inés López Franco con su conferencia Discurso y Control. El 17 de agosto vamos a estar con el profesor Federico Navarro, quien nos va a hablar sobre esas amistades peligrosas, estudios del discurso y estudios de la escritura. Y finalmente cierra este tercer ciclo la profesora María Laura Pardo con su conferencia Discursos de odio y medios de comunicación social en septiembre 7. Así que están todos ustedes, todas ustedes, invitados, invitadas a que nos acompañen en este tercer ciclo de Entre Voces. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy. Esta conferencia se titula El sometimiento amoroso en el discurso del esoterismo. Vamos a hablar sobre el sometimiento amoroso y cómo se gestiona en ciertas prácticas discursivas. Bien, no es gratuito que en esta diapositiva observen ustedes empaques de jabones, porque el objeto semiótico, el objeto discursivo del que vamos a hablar es precisamente el empaque. El empaque como un objeto discursivo susceptible de ser leído, susceptible de ser estudiado. Bien, hay que decir que la investigación que les presento hoy, que les voy a presentar hoy, pues fue publicada en mi último libro, El esoterismo y sus discursos. Es el primer capítulo del libro. Y bueno, ustedes ven allí la tapa del libro, texto que fue publicado en la Argentina por la editorial Biblos. Y también observan la ilustración que hizo Mariana Baizán, ilustradora argentina, artista argentina, para este capítulo. Bien, quiero proponerles esta ruta para llevar a cabo la conferencia. En primer lugar, voy a hablar acerca del planteamiento del problema del que parte mi investigación. Posteriormente, voy a abordar algunos fundamentos teóricos. Después, vamos a hablar acerca de la metodología, del diseño metodológico. Vamos a presentar los resultados, concluimos y finalmente hacemos un cierre. En ese cierre, pues, voy a responder las preguntas que ustedes tengan. Bien. Bueno, vamos a iniciar con el planteamiento del problema. Y vamos a hablar del sometimiento amoroso, porque el sometimiento amoroso, pues es el tema, digamos, central de esta investigación. Ustedes van a observar en las diapositivas, pues algunas imágenes, ¿no? Son extraídas de la web que pues hacen alusión a rituales para enamorar, ¿cierto? Eh, Imágenes que remiten a eso que popularmente se conoce como pues magia amorosa, ¿cierto? El esoterismo amoroso. Bien. Vamos a decir el esoterismo que el sometimiento amoroso es un problema investigado, que ha sido investigado desde variados campos, ¿sí? Y que conforma una práctica mediante la cual se pretende dominar la voluntad, ¿sí?, amorosa, erótica y sexual de la persona amada. Entonces, el sometimiento amoroso tiene que ver con el dominio de la voluntad del otro, ¿sí?
¿Qué tipo de voluntad? Amorosa, erótica y sexual, ¿sí? A través de rituales que, según las creencias populares, pues llevan a cumplir a esa persona amada, ¿cierto? Que es objeto del sometimiento amoroso, eh, cualquier orden, cualquier imperativo, ¿sí? Incluso en contra de su voluntad, ¿sí? Hasta que es completamente controlada, ¿sí? Vamos a definir el sometimiento amoroso en estos términos, ¿sí? Es dominar la voluntad amorosa, erótica y sexual, ¿sí? De una persona que uno quiere. ¿Sí? Bien. En últimas, lo que busca el sometimiento, pues es amansar, ¿cierto? Amarrar, atar, atraer, controlar, doblegar, dominar, ligar, reducir y regresar al ser amado, ¿sí? Estas son acciones comunes de hombres y mujeres que desean poseer al otro para siempre, ¿sí? Y ese otro, esa persona que uno ama, ¿cierto? Es construido como un objeto de deseo que debe ser sometido a cualquier precio, ¿sí? Incluso, como ya decíamos antes, en contra de su voluntad, en contra de sus deseos, ¿sí? Y con ello pretenderá alcanzar el amor incondicional del otro, ¿sí? Los rituales para el sometimiento, ¿cierto? Ya habíamos dicho que el sometimiento amoroso se logra a través de rituales. Y esos rituales para el sometimiento amoroso pues se caracterizan, ¿sí? Por usar conjuros y artículos esotéricos. Entonces vamos a ver qué es un conjuro y qué es un artículo esotérico. Vamos a hablar acerca de los conjuros y aquí vamos a decir con Toporov que los conjuros son textos especiales de carácter formulístico a los cuales se atribuía una fuerza mágica capaz de provocar un estado deseado. Y los conjuros, nos dice Herrero, están compuestos de una acción simbólica o de escenificación acompañada de una recitación verbal o escrita dirigida a una divinidad que inicie e incluso lleve a cabo el proceso mágico, aportando su energía y poder divinos. ¿Sí? Quiere decir que los conjuros, específicamente los del sometimiento amoroso, pueden ser realizados por los esoteristas, estas personas especializadas en el campo del esoterismo, ¿cierto? Que convocan a divinidades diferentes, ¿cierto? Y hacen la petición en nombre del cliente. Entonces, yo como cliente acudo a un esoterista porque quiero que esa persona que yo amo mucho, que a veces o que probablemente no me pone mucho cuidado, pues se enamore de mí. Entonces, acudo a un esoterista, ¿sí? Y ese esoterista convoca a las divinidades con las que trabajo para cumplir mi deseo. ¿Sí? O por otro lado, ese conjuro puede ser realizado pues, por la persona interesada, ¿sí? Bajo la orientación, obviamente, de un guía espiritual, el interesado pues lleva a cabo el ritual, ¿sí? En ocasiones, estas dos prácticas se articulan. Por un lado, eh, tenemos la práctica hecha por el esoterista y por otro, así que al mismo tiempo está la práctica que hace el cliente, el interesado, ¿cierto? Hay que decir que la información que circula en la web brinda muchas orientaciones para que las personas en realidad hagan rituales muy variados, ¿sí? Casi que, eh, y lo vemos en redes sociales como Facebook, por ejemplo, pues hay muchísima información. En YouTube también hay muchísima información sobre cómo hacer rituales. Basta con que escribas en Google rituales amorosos y van a salir una cantidad impresionante de rituales para someter al otro, ¿bien? Y te los explican claramente, bien. Hay que decir de los artículos esotéricos, ¿cierto? Que obviamente vienen a ser muy importantes en los rituales se realizan, ¿cierto? También con artículos esotéricos, pues que los conjuros, ¿cierto? Para el sometimiento amoroso
usan artículos como aceites, como cintas, como esencias, inciensos, jabones, perfumes, velas, entre otros, ¿sí? Que una vez rezados, ¿cierto?, o consagrados por el esoterista, se cargan, se energizan del poder necesario para lograr el fin. Entonces tenemos que los rituales amorosos, ¿cierto?, despliegan o se realizan más bien a partir de conjuros y artículos esotéricos. ¿Sí? Bien. El poder, ¿cierto?, canalizado por el guía, ¿sí?, proviene de una divinidad, ya lo decíamos, ¿cierto? Y aquí es en donde vemos la riqueza en términos de hibridación cultural del esoterismo como una práctica social despliega, ¿sí? Esas divinidades pueden ser procedentes del culto cristiano católico o pueden afincarse en otras religiones, ¿sí?, en otras creencias. Entonces ustedes aquí ven en pantalla pues algunas de las deidades, de las divinidades a las que se les pide, ¿sí?, someter la otra persona, ¿sí? Entonces aquí vemos a San Marcos de León, vemos a la Reina Magda Leoncia, vamos a San Cipriano, vemos al ánima sola y a Santa Marta la Dominadora, que en otros espacios hemos hablado acerca de ella. Bien, estas divinidades, ¿cierto?, son seres de diferentes tradiciones religiosas a las que pues, se les rinde culto. Bien. Y específicamente veían ustedes que la palabra jabón ahí estaba en rojo porque es el objeto que nos interesa. ¿Sí? Es el jabón, es ese artículo que nos interesa, mediante el cual se hacen conjuros y rituales amorosos, estudiar aquí en, en este espacio. Aunque los jabones pues se usen para obtener salud, dinero, suerte, prosperidad, ¿cierto? Cuando pasamos por una tienda esotérica, generalmente siempre vemos en las vitrinas que hay jabones. Jabones para la suerte, jabones para el dinero, jabones para la prosperidad, jabones para la protección, ¿sí? Y las personas compran los jabones, hacen los rituales y con ello creen estar obteniendo eso que desean, ¿cierto? Aunque hay jabones para todos estos, digamos, aspectos, para todos estos ámbitos, ¿no? Salud, dinero, suerte, prosperidad, protección, son los avatares del amor, ¿cierto? Y con ello me refiero a la infidelidad, a la desconfianza, a los celos, al desamor, al rechazo, a aquello que más ha impulsado la producción y la comercialización de estos objetos. Hay que decir que los jabones son elaborados a base de plantas medicinales, de aceites esenciales y de esencias florales y frutales, ¿sí? Y que pueden clasificarse estos jabones, ¿cierto?, esotéricos para el amor, ¿sí?, en simples y en ritualizados, ¿sí? Los jabones simples, aún siendo usados en rituales, no son consagrados por el esoterista, aunque pueden ser consagrados por el interesado, ¿sí? Es decir, son jabones que yo como cliente voy y compro en la tienda esotérica, religiosa, ¿cierto? Hago el ritual, pero ningún esoterista los consagra y son simples. En cambio, los ritualizados son empleados en rituales, digamos, más complejos, ¿sí?, que sí son consagrados por el esoterista. No obstante, pese a esas, digamos, diferencias, tanto simples como ritualizados presentan distintos tipos de energía que puede ser aprovechada por el ejecutante del ritual. Bien. Y vamos a decir entonces con De la Torre y Mora que la eficacia de la mercancía, en este caso el jabón, pues no está contenida en el objeto, sino que se logra por la consagración, armonización y activación de poder realizados por el esoterista, por el uso adecuado que va acompañado de rituales y por la petición del bien anhelado. Muy bien.
Los jabones esotéricos, al igual que los demás jabones que son usados para higienizar, ¿cierto? Se comercializan en empaques. Todos cuando compramos jabones, usamos jabones, pues vemos que los jabones tienen empaques. ¿Sí? Que esos empaques son objetos que cumplen unas funciones específicas. ¿Sí? Protegen el producto, sirven para simplificar su uso, ¿sí? Estimulan la compra. El empaque tiene un potencial publicitario muy interesante en los colores, en las imágenes, en la tipografía. ¿Sí? Y estos elementos que son propios del mercadeo, ¿sí? Del marketing, pues son indagados por el packaging y por el branding. El empaque entonces no solo contiene el producto, sino que lo conserva para su almacenamiento y lo protege para su transporte y entrega al consumidor objetivo. Da a conocer al usuario sus usos y su forma de manejo. Motiva su compra porque lo identifica. Esto es, contribuye a construir su personalidad, ¿cierto? Transmite información voluntaria u obligatoria, ¿sí? Hay información legal que se tiene que poner allí, ¿cierto? En el empaque. Lo hace atractivo para el consumidor, facilita su comunicación y promoción y permite su diferenciación entre los demás artículos. En este caso, entre los demás jabones. Muy importante que tengamos eso en cuenta. El sometimiento amoroso en este sentido, con toda la carga de violencia simbólica que implica el hecho de que yo quiera someter a otro en contra de su voluntad, porque si lo quiero someter es porque no hay una voluntad, digamos, ¿cierto? El tabú, ¿cierto? Que implica también el tabú del objeto, que implica el mismo sometimiento amoroso, impone unos retos a las estrategias de mercadeo. ¿Cómo publicitar algo que es tabú? ¿Cómo publicitar, cierto? Un objeto pues, que conlleva una carga de violencia simbólica muy alta. ¿Sí? Les impone unos retos a las estrategias de mercadeo, específicamente a la publicidad, para que estos jabones, ¿cierto?, puedan promocionarse y consumirse sin veto. Entonces, los jabones despliegan en sus empaques una serie de recursos verbales y visuales que apelan a otro ideal de amor diferente al dominante para que puedan ser puestos en circulación y publicitados sin censura. Entonces, por lo cual, en esta investigación se pretende indagar de qué manera se gestiona el sometimiento amoroso en esos empaques de jabones esotéricos. ¿Cuáles son esos rasgos, ¿sí?, verbales, visuales que estos jabones despliegan, ¿sí?, para que se puedan vender, comercializar sin veto? ¿Mm? Muy bien. Bueno, vamos a abordar entonces los fundamentos teóricos. ¿Sí? Para esta investigación, para analizar la gestión discursiva del sometimiento amoroso en los empaques de jabones esotéricos, pues apelamos a la semántica léxica y a la retórica visual y cromática. Y específicamente, usamos las categorías de asociación semántica y figuras retóricas visuales y cromáticas. Estas son las categorías de la dimensión verbal y de la dimensión visual que vamos a usar para analizar nuestro corpus. ¿Mm? Muy bien. Perdón. Vamos a hablar de la metodología. La hipótesis explicativa de la que partimos, ¿cierto?, en esta investigación es la siguiente. En los empaques de jabones esotéricos, el sometimiento amoroso se gestiona a partir de su atenuación como amor romántico, desde el uso de recursos léxicos semánticos y retóricos visuales y cromáticos. Es decir, el sometimiento amoroso no se muestra como sometimiento, sino que se muestra como otra cosa, como amor romántico, pero sin perder de vista el fin último, que es dominar y someter. Vamos a tratar de poner a prueba esta hipótesis
usando obviamente estas disciplinas de las ciencias del lenguaje que ya mencioné antes. Muy bien. La perspectiva en la que nos ubicamos es la perspectiva interpretativa del análisis del discurso en la línea de Elvira Narvaja de Arnoux, ¿sí? Que configura su método en el paradigma de inferencias indiciales y emplea como procedimiento la abducción y como técnica el desmonte de mecanismos discursivos generadores de efectos de sentido. Entonces, estos rasgos, estas marcas que se analizan, son esos mecanismos discursivos que están generando unos efectos de sentido particular. ¿Bien? Muy bien. Tenemos las etapas, ¿cierto? Si la podríamos llamar de esa manera, las etapas de la perspectiva. Hay que decir que no es una perspectiva lineal. Estas etapas, digamos, son recurrentes, están en un constante proceso de ida y vuelta de la teoría a los datos empíricos. Planteamos un problema, seleccionamos unos materiales, delimitamos unas marcas discursivas, constituimos el corpus, reconocemos las disciplinas de las ciencias del lenguaje que van a ser útiles para analizar ese corpus, formulamos la hipótesis explicativa, definimos categorías de análisis y ponemos a prueba la hipótesis. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora del corpus, ¿sí? Bien, de los materiales y del corpus. Los materiales están conformados por 50 empaques de productos esotéricos, entre aceites, baños, esencias, extractos, jabones, perfumes, polvos y riegos, usados en rituales de sometimiento amoroso y comercializados en tiendas esotéricas de la ciudad de Ibagué. Entonces, pues, hicimos unas visitas a todas las tiendas esotéricas, adquirimos los productos, todos los productos para someter, ¿cierto? Para el amor, la magia amorosa, y encontramos 50 productos, 50 empaques, ¿sí? Pero para llevar a cabo el análisis discursivo, ¿cierto? A partir de esos materiales seleccionados, pues hicimos un recorte de 20 empaques de jabones. Es decir, nos interesó específicamente los jabones y dejamos de lado, por el momento, aceites, baños, esencias, etc. Es decir, aislamos un subconjunto de textos del mismo género que despliegan marcas discursivas recurrentes, que hay regularidades presentes en el corpus. Y quiero mostrarles pues las caras anteriores, que es en realidad lo que se estudia de esos jabones. Entonces aquí vemos el jabón Afrodita, vemos el Amansa Guapos, la condena de amor, el dominio, feromonas ellas, feromonas ellos, el cariaquito morado y la leche de la mujer amada, entre otros. Miel de amor y pega pega. Estos son, digamos, algunas piezas que constituyen, algunos textos que constituyen el corpus. Bien, y específicamente nos centramos en las caras anteriores, en el análisis de las caras anteriores. Y como ustedes ven, pues son muy interesantes en términos de diseño, de colores, de formas, bueno, etc. Aquí hay más, quereme y rosas, ¿no? Seducción y sígueme. Bien. El empaque conforma un género discursivo ampliamente usado en marketing que pertenece a la escena englobante publicitaria y despliega formas más o menos estables de producción y circulación. Es decir, aquí asumimos que el empaque es un objeto discursivo, es un género discursivo. ¿Mm? Bien, y observan aquí en esta ilustración, ¿cierto? Pues la estructura, específicamente de estos empaques de jabones esotéricos, ¿no? Generalmente es una cajita, en esa cajita hay una gualeta externa superior, hay una gualeta externa inferior, hay un cabezal lateral izquierdo, hay un cabezal lateral derecho, una cara posterior y una cara anterior. Nosotros nos basamos en la cara anterior, ¿no? Y pues obviamente hay información
como se decía antes, voluntaria, otra obligatoria, que el empaque presenta. ¿Mm? Muy bien. Bueno, vamos a centrarnos en los resultados. Bien. Y en los resultados vamos a abordar dos tipos de construcciones. ¿Mm? Entonces, en primera instancia, vamos a abordar la construcción léxico-semántica del sometimiento amoroso. ¿Cómo se construye el sometimiento amoroso? Desde recursos léxico-semánticos, desde el uso de palabras y los significados que estas palabras despliegan. ¿Sí? Hay que decir que en el corpus, en este conjunto de textos, ¿cierto?, se despliega una asociación semántica estructurada por los nombres comerciales de los jabones esotéricos. Términos emparentados por significados asociativos que tienen en común la designación del sometimiento amoroso, es decir, el dominio que por rituales ejerce una persona sobre la otra amada. Los significados asociativos que se despliegan en los textos, eh, estos significados asociativos, ¿cierto?, se despliegan en los textos a través de una gradación semántica conformada por niveles de significado. ¿Sí? Ustedes entonces aquí observan un corazón, la forma como yo quise, digamos, ilustrar la asociación semántica. Entonces hay una gradación semántica y ustedes aquí ven eh, los niveles de esa gradación, ¿cierto? El dominio, el control, la incitación, el interés, hasta llegar al amor romántico. Entonces, hay una gradación semántica que se despliega, que está formada por niveles, ¿sí? Por niveles de significado que atenúan, ¿cierto?, la carga semántica del sometimiento amoroso y lo presentan como amor romántico. Entonces, en este primer nivel, es el más oscurito en la imagen, ¿sí?, aparecen nombres que hacen alusión de manera más directa al sometimiento. Por ejemplo, pega, pega, o sígueme, o ven a mí, o regresa a mí, o amarra hombres, por ejemplo. ¿Sí? En ese primer nivel hay una referencia y una alusión, digamos, un poco más directa. ¿Sí? Y poco a poco esa alusión se va transformando hasta casi que desaparecer. ¿Sí? Y llegar aquí al último nivel con nombres de jabones que no remiten para nada al dominio explícitamente, como en el caso de amor, amor y condena de amor. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ir pasando nivel por nivel para ver cómo opera lexicosemánticamente. Bien, el primer nivel, ¿cierto?, se estructura a partir de los nombres comerciales, los vamos a ver acá: dominio, amarra hombres, amansa guapos, pega, pega, sígueme, ven a mí y regresa a mí. Los rasgos semánticos compartidos de estas etiquetas que están presentados aquí en esta tabla configuran vínculos de asociación a partir de parentescos más referenciales que lingüísticos. Estos términos remiten al dominio amoroso que el conjurante aspira a ejercer sobre la persona amada. Nombres como dominio, amarra hombres, amasa guapos, pega pega, entre otros, apelan a la idea de dominancia amorosa. Sin embargo, pese a que sus rasgos semánticos designan directamente el sometimiento, ustedes aquí ven los rasgos semánticos compartidos: más dominación, más coerción, más sumisión, más obediencia. Estas unidades, al ser elaboradas en clave con creencias populares desde lo humorístico, presentan grados de atenuación. Dicho de otra forma, aunque los nombres remitan explícitamente a la dominancia, el juego léxico-visual humorístico desplegado en los empaques hace que el sometimiento amoroso no se muestre como tal. ¿Sí? Más adelante vamos a ver unas imágenes y ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, en el empaque de amarra hombres, pues no hay una mujer que esté amarrando a un hombre. Hay una mujer que le está intentando pegar, pero con un corazón. Entonces, eso es humorístico. ¿Sí? Bien. En otro orden de ideas,
Algunos de estos nombres comerciales se configuran a partir de nominalizaciones de verbales estructuradas por la derivación de los verbos amansar, amarrar, dominar y pegar. Aunque estas marcas de acción y efecto, llamadas por Comrie nombres de acción, producen el borramiento de la agencia debido a que no se hace explícito el agente que ejecuta la acción, o sea, quién puede someter amorosamente al hombre o a la mujer, y muestran como estático el proceso a partir del cual se construyen, despliegan un efecto generalizador útil para enfatizar el poder mágico del producto y por tanto su efectividad. Todo aquel que compre y use el jabón esotérico. Los nombres quereme, miel de amor, leche de la mujer amada, 7 esencias, feromonas ellas y feromonas ellos estructuran el segundo nivel, ¿sí?, de esa gradación semántica. El nivel de significado constituido por estos términos se orienta al control amoroso que el conjurante desea imponer sobre el otro. Estas palabras designan sustancias hechas a base de plantas, como extractos, aceites y esencias, con las que son producidos jabones esotéricos y que, según creencias populares, se usan para controlar el cuerpo, los pensamientos y los sentimientos del ser amado. Así, por ejemplo, el principio activo del jabón quereme proviene de una planta que científicamente se llama Cavendischia quereme, una planta cultivada en Colombia y en otros países de América a la que culturalmente se le ha atribuido poderes mágicos para controlar los sentimientos del ser amado. En este caso, si bien está presente de manera directa el sometimiento amoroso o los rasgos semánticos compartidos, ¿cierto?, la carga semántica de dominancia que lo caracteriza también se va atenuando, casi que se va borrando, ¿cierto?, por los términos usados, que no refieren convencionalmente al dominio, ¿sí? Miel de amor convencionalmente no refiere al dominio. Leche de la mujer amada tampoco. 7 esencias tampoco. Pero hay una creencia cultural de base que sí los emparenta con el sometimiento, ¿cierto?, con el dominio. Muy bien. Miremos el siguiente nivel de esa gradación semántica. Los nombres seducción y atracción constituyen la incitación amorosa de la asociación semántica. Estas nominalizaciones asociadas por rasgos semánticos como más incitación, más captación, más persuasión, más fascinación, contribuyen a crear la idea de dominio, aunque de manera menos directa en contraste con los casos anteriores. De tal forma, a través de este nivel de significado se va sugiriendo la idea de sometimiento desde marcas léxicas atenuativas que disminuyen su carga semántica. En este nivel se lo seduce, no se lo domina. En otras palabras, el sometimiento amoroso no se presenta ya desde la idea explícita de dominancia, sino que se pergeña desde una asociación emparentada con la incitación amorosa, ¿sí? Entonces vemos cómo poco a poco esa idea casi que explícita de dominancia se va desdibujando, se va, digamos, borrando más bien, ¿no? Aunque sigue estando presente porque es el núcleo semántico, ¿cierto? En cuarto nivel, estructurado a partir de los nombres Afrodita, Cariaquito morado y Rosas, se relaciona con el interés amoroso y designa objetos discursivos en apariencia más emparentados con el amor que con el dominio. Por tal razón, la referencia al sometimiento amoroso tampoco se hace directa. El significado del nombre de una diosa griega, el de un arbusto tropical común en las regiones de América y el de una flor perteneciente a la familia de las plantas rosáceas, en esta situación de comunicación establecen asociaciones semánticas que remiten al interés, al gusto y a la disposición y a la atención, es decir, a estos términos les son atribuidos culturalmente significados asociados con el interés amoroso, que si bien remiten a una idea de amor sin coerción, ¿cierto?,
miren los rasgos semánticos, más interés, más gusto, más disposición, más atención, se formulan desde el sometimiento amoroso. El núcleo semántico no se pierde. En otras palabras, los jabones esotéricos que llevan estas etiquetas se usan sobre todo para despertar el interés amoroso del otro. ¿Sí? Muy bien. Culturalmente son los significados los que se les ha atribuido. Estos nombres evocadores que operan por derivación exploran los valores semánticos de unidades puestas en circulación previamente, nos dice Menguenó, como Afrodita o Cariaquito morado, cuya interpretación depende de la competencia enciclopédica del coenunciador, de modo tal que estos términos adquieren connotaciones asociadas a las palabras por la historia. Finalmente, los nombres amor y condena de amor configuran el quinto nivel de sentido. En este caso, el sometimiento amoroso es presentado como amor romántico. Incluso la antítesis que se emplea como recurso retórico para estructurar uno de los nombres, condena de amor, refuerza esta acepción. El amor romántico, objeto discursivo que alude a una construcción de amor estereotipada asociada con la vinculación sentimental recíproca, el enamoramiento, la entrega, la felicidad, la ternura, el bienestar, las sensaciones sexuales placenteras, la fidelidad, entre otros atributos, constituye el objeto discursivo mediante el cual se intenta atenuar, ¿cierto? Mitigar, enmascarar el sometimiento amoroso. Entonces, en últimas, el sometimiento no se muestra como sometimiento desde lo verbal, sino que se enmascara en un amor distinto. No es el amor dominante, sino que es el amor romántico. Ese amor que me va a generar en el cliente todo esto que hemos dicho antes, ¿no? La felicidad, la ternura, el bienestar, etc. Y verbalmente se manifiesta de esa manera. Vamos a ver cómo se manifiesta entonces visualmente. Y abordamos ahora la construcción retórico-visual y cromática del sometimiento amoroso. Entonces, desde lo verbal, el sometimiento amoroso no se muestra como sometimiento. Vamos a ver cómo opera entonces esto en lo visual. En el corpus se despliegan figuras retóricas visuales, como préstamo, alusión, derivación, gradación, eufemismo y metáfora, ¿sí? Mostradas en las caras de los empaques. ¿Sí? En algunos se muestran tanto en la cara anterior como en la cara posterior, ¿cierto? En otros en una sola cara, ¿sí? Que intensifican la idea de amor romántico, ¿sí? A la vez que atenúan, ¿cierto?, el sometimiento amoroso. Y vamos a ver algunos casos entonces. En Afrodita, ustedes ven ahí la imagen, ¿cierto? En Afrodita, es usado un fragmento de la obra El nacimiento de Venus del pintor italiano Botticelli, aunque modificado en su estructura en razón de que la figura humana vira la mirada hacia otra dirección. Esta forma, destacada desde el primer plano, contribuye a enfatizar el amor romántico por el significado atribuido a Afrodita. El anterior recurso de intertextualidad visual, por medio del cual se estructura el préstamo, ¿cierto?, carga a la imagen y por extensión al producto de las cualidades atribuidas culturalmente en la diosa griega, aquí presentada como Venus desde la mitología romana, significadas, resignificadas en el contexto de las prácticas esotéricas, ¿no? Ya habíamos dicho, el interés amoroso, el gusto, la disposición, la atenuación. Bien. En el corpus, el amor romántico también es presentado a partir de un corazón flechado, como en condena de amor, ustedes ahí pueden observar. Es decir, mediante una alusión. Este signo constituye un imago ampliamente conocido, cuyo origen se suele relacionar con la muerte de San Valentín, ¿sí?, que ha sido investido de significados asociados con la relación de pareja, no con una relación de dominancia.
sino con una relación de pareja, en el amor romántico. ¿Sí? Bien. En rosas es repetida una parte invariante de un elemento visual. Esto es la rosa. Ustedes ahí ven que las rosas se repiten, es como un ramo de rosas, ¿sí? Que en su derivación adopta diferentes tamaños y posiciones. ¿Sí? Este recurso, basado en la adición repetitiva, contribuye a intensificar el significado atribuido a la rosa roja que en el contexto de las prácticas esotéricas se asocia con el amor, el interés, el gusto, entre otras acepciones. Entonces, no hay dominación. Lo que hay es amor a partir de un recurso visual, ¿cierto? De una repetición. Bien. En otro caso, se despliega una progresión de elementos visuales. Ustedes aquí ven los corazoncitos, cómo se despliegan, ¿sí? Los corazones, que enfatiza crecientemente la idea de amor romántico, ¿sí? Esta gradación ascendente amplifica los significados asociados al amor romántico y disminuye la carga semántica del nombre del jabón, quereme, asociada con el control amoroso. Ya veíamos que el nombre quereme está en un nivel de sentido, en esa gradación semántica que se asocia con el control amoroso. Pero aquí en la imagen, ¿sí? Digamos que remite, tanto en el nombre decíamos como en la imagen, no va a remitir al dominio, sino al amor romántico. ¿Sí? Es una pareja, bueno, si habláramos de los otros objetos de la imagen, pues habría que decir que es una pareja en estado de felicidad, el hombre está besando a la mujer, la mirada de la mujer, bueno, hay otros elementos, digamos, de los que se podrían eh, explorar. Bien, miremos a Manzaguapos y Dominio, ¿sí? En Amanzaguapos, que uno diría, hombre, pues esto como que es muy, genera risa, ¿sí? Porque amansar y los guapos, amanzaguapos, pues requeriría otra imagen, ¿cierto? Una imagen distinta, pero es una mujer que está tratando de amansarlo, ¿cierto? Pues en una escena muy cómica, muy divertida, está tratando de pegar con corazón, con un corazón. En Amanzaguapos he sustituido un elemento visual, ¿cierto? O sea, un objeto con el cual pues, se podría amansar al hombre, ¿cierto? Que encarna ideas pues desagradables, ¿cierto? Por otro, por los corazones, ¿sí? Con connotaciones contrarias. Este eufemismo visual, que opera a través de una adición repetitiva, ustedes ven que los corazones se repiten, ¿cierto? Carga a la imagen de las acepciones amorosas atribuidas al corazón. O sea, no es una escena dominante, no es una escena fuerte, no es una escena violenta, sino que es una escena muy amorosa, podríamos decirlo, ¿cierto? Vale decir, transforma una escena violenta, ¿cierto? De dominio en un juego de pareja ingenuo y romántico. El empleo de la rosa, vean ustedes aquí esta rosa que está en dominio, esto que está aquí en medio del hombre y de la mujer es una rosa. ¿Sí? El empleo de la rosa para designar el corazón en dominio sugiere una operación metafórica. ¿Sí? Así, la imagen se impregna de las acepciones atribuidas a la flor, esto es amor, pasión. Es lo que está en medio de los dos, es ese amor, es esa pasión. Muy bien. Que incluso, miren ustedes aquí cómo se ramifica, cómo se ven estas ramificaciones, ¿sí? Pues penetra los cuerpos. Bien. Finalmente, en las imágenes presentes en feromonas ellas y feromonas ellos, mujeres y hombres en estado de erotismo consentido, ¿cierto? Refuerza la idea de amor romántico. Estos elementos visuales están presentes en lugar de otros que por las implicaciones del sometimiento amoroso podrían ser desagradables. ¿Sí? Como el estado sexual no consentido, sino obligado. ¿Sí? En este sentido, el estado de pareja romántico, que designa intimidad, sustituye, eufemiza otro más crudo que podría resultar inapropiado social y comunicativamente. ¿Sí? Entonces no se muestra en realidad un estado, eh, digamos, de erotismo obligado,
¿cierto? Un estado sexual obligado, sino que se muestra un estado sexual, digamos, y erótico, más bien consentido, ¿sí? Bueno, muy bien. Por su parte, hay que decir que en el corpus se repiten semas o rasgos cromáticos de elementos visuales de las imágenes, que en su reiteración connotan otros significados. Por ejemplo, miremos en Amansaguapos, ¿sí? Ustedes ven que el rojo del corazón está presente también en el rojo de la palabra guapo. ¿Sí? Es una figura retórica cromática. Las figuras retóricas no solo son verbales ni visuales, sino también son cromáticas. ¿Sí? En Amansaguapos, pega pega y miel de amor, el color rojo de los tipos de las palabras guapos, pega pega y miel de amor que despliegan significados asociados al dominio y al control se repiten en los corazones. Entonces ya vemos a manzaguapos, volvamos aquí, incluso rosas también, ¿no? Miremos acá. Wow, tenemos aquí este ejemplo con manzaguapos. Bien. Bien. De tal modo, mientras que en los temas cromáticos de la tipografía de los nombres comerciales se impregnan de significados referidos al sometimiento, aunque con grados de atenuación, en razón de que las asociaciones semánticas que despliegan los términos en los elementos que se reiteran se cargan de valoraciones asociadas al amor romántico. Entonces, este rojo, por ejemplo, que se podría impregnar de un sentido asociado a la dominación, aunque atenuado, ¿cierto? Aquí en el corazón se transforma. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas figuras retóricas cromáticas operan bajo el principio de connotación. ¿Sí? O el color rojo, por ejemplo, que vemos aquí en dominio y que está presente también en la rosa. Bien, el color rojo es el sema que más se repite en el corpus. Despliega diversos significados y valores simbólicos, ¿no? Aunque en el caso abordado, la reiteración le asigna atributos relacionados con el amor romántico. Cabe decir además que la repetición, ¿cierto?, del elemento cromático de ese rasgo rojo connota sentidos que activan inferencias como los jabones esotéricos permiten alcanzar el amor deseado. ¿Bien? Entonces, grosso modo, esto ha sido el recorrido por la dimensión eh, verbal, ¿cierto? Y por la dimensión visual. ¿Mm? Vamos con las conclusiones. En este análisis se intentó comprobar, vamos a ver con las conclusiones. En este análisis se intentó comprobar que en los empaques de jabones esotéricos el sometimiento amoroso es gestionado a partir de su atenuación como amor romántico. Desde el uso de recursos léxico-semánticos y retóricos visuales y cromáticos. De modo tal que en el corpus se pretende instaurar el sometimiento amoroso como un efecto material del discurso de los empaques que debe ser atenuado, mitigado, enmascarado, para que el producto pueda promocionarse sin censura. Los nombres comerciales desplegados en los textos se emparentan por medio de significados asociativos, objeto discursivo que remite, perdón, significados asociativos que tienen en común la designación del sometimiento amoroso, objeto discursivo que remite a una construcción estereotipada del amor relacionada con el control, la sujeción, la posesión y el dominio que alguien pretende ejercer sobre aquel que ama. Esta designación no se presenta en los nombres de manera directa, sino que se realiza a través de una gradación semántica estructurada por niveles de significado asociados con el dominio, el control, la incitación, el interés y el amor romántico, que atenúa el rasgo de dominancia característico del sometimiento amoroso al presentarlo como amor romántico sin dejar de constituir el núcleo de significación. Los niveles de significado presentan grados de intensidad en relación con el sometimiento, siendo el más directo
entre comillas, ¿cierto? Aquel que expresa acciones explícitas de dominio, ¿no? Como dominar, amansar, amarrar, pegar, entre otros, y el menos indirecto, aquel que remite al amor romántico, como amor-amor. ¿Sí? Algunos nombres comerciales, elaborados en clave con creencias esotéricas populares, no solo potencian el dispositivo publicitario y sugieren un posible target, sino que además apelan a recursos de lo humorístico para promocionar y finalmente vender. En otros términos, en la asociación semántica se manifiesta el humor a través del discurso con fines comerciales, que contribuye a la configuración de una jerga especializada de lo esotérico. Lo anterior permite plantear que la atenuación del sometimiento amoroso también opera desde un juego discursivo humorístico asociado con la cultura popular, donde la dominancia amorosa no es mostrada como tal en estas etiquetas. Por su parte, las imágenes también despliegan recursos retóricos, visuales y cromáticos, que contribuyen a la atenuación del sometimiento amoroso. De tal modo, el préstamo, la alusión, la derivación, la gradación, el eufemismo y la metáfora conforman artificios visuales retorizados que intensifican efectos de sentido asociados con el amor romántico, al tiempo que reducen la carga semántica de dominancia atribuida al sometimiento amoroso. En el corpus también se usan marcas referidas al color, eficientes para lograr tal fin, por lo que las figuras retóricas cromáticas de adjunción por aliteración proyectan significados emparentados con el amor romántico. La selección del color, entonces, no solo se realiza para garantizar legibilidad, impacto visual o eficacia en la lectura, asimismo no constituye solo un atajo que el consumidor realiza al comprar el producto, buscar un jabón para dominar cuyo empaque tenga el color rojo, tiene implicaciones en la atenuación del sometimiento amoroso. Los recursos lexicosemánticos y retóricos visuales y cromáticos que estructuran los empaques no remiten directamente a la idea de dominancia, sino que se construyen desde la vinculación sentimental recíproca, el enamoramiento, la entrega, la felicidad, la ternura, el bienestar, las sensaciones sexuales placenteras, la fidelidad, entre otros atributos del amor romántico. De tal forma, se produce un deslizamiento de sentido donde es configurado un objeto discursivo, el amor romántico, pero subordinado al sometimiento amoroso. En otros términos, la dominancia amorosa es designada a partir de un enmascaramiento discursivo que la muestra como un sentimiento en apariencia opuesto. Como fenómeno moderno, el amor romántico, heredero del amor puro del siglo XVI y de su resurgimiento como amor cortés en el siglo XIX, constituye un tipo de amor monógamo y heterocentrista, basado en la creencia y en la vivencia de un yo incompleto que busca en el otro la plenitud del ser y que además asocia el romanticismo con la pasión y el erotismo. Implica, abro comillas, la elección del otro con base en sus cualidades personales y no tanto según pautas familiares, tradicionales o económicas, cierro comillas, Tenorio 2012. Giddens, en el 2006, lo definió como el vínculo sentimental que une a un hombre y a una mujer y que implica cierto grado de reflexión acerca de los sentimientos que se tienen hacia la pareja, sobre la intensidad del afecto y sobre si ésta es suficiente para mantener una relación a largo plazo. La fidelidad es un atributo relevante que define el amor romántico. Al respecto, Elías, 1996, plantea que es el deseo de un hombre por una mujer y por ninguna otra y viceversa. La intimidad en este tipo de amor es importante y se construye a través de una conexión erótica y sexual, aunque también mediante un enlace espiritual. Sin embargo, pese a la aparente igualdad establecida entre hombres y mujeres en función del enamoramiento, ha sido la mujer a quien se le ha atribuido su realización, por lo que se le ha otorgado culturalmente el encargo de cultivar el amor en la relación de pareja. Y bueno, podríamos pensar en dónde más está presente esta representación del amor, en las canciones, en las telenovelas, bueno, etcétera. Y también decir que de algún modo esas imágenes, esos recursos visuales y verbales que despliegan los empaques están
contribuyendo a configurar una representación sobre el amor, como lo hace la música, como lo hacen las telenovelas, como lo hace la literatura. ¿Mm? En este sentido, el amor romántico, construcción social sobre el amor legitimada y reproducida en las relaciones de pareja contemporáneas, es el objeto discursivo mediante el cual se enmascara el sometimiento amoroso. Como no se establece una transformación de la concepción del amor, sino un deslizamiento de sentido encarnado en los recursos léxicos, semánticos y retóricos, visuales y cromáticos, en el corpus el amor romántico es también amor dominante. De tal modo, el sometimiento amoroso configura el núcleo de significación que estructura el discurso de los empaques, pero atenuado. El enmascaramiento discursivo no solo ocurre como una técnica para crear soluciones de diseño, establecer un elemento diferenciador respecto a la competencia, ayudar al cliente a tomar una decisión de compra, también contribuye a confirmarle el estado de bienestar amoroso que alcanzará si consume el jabón. ¿Qué tendrá entonces? Si consume ese jabón, amor, unión, entrega, fidelidad, placer, entre otros. ¿Sí? Va a dominar al hombre y a la mujer. ¿Pero qué va a ganar? Va a ganar eso que el jabón le está mostrando, eso que el empaque le está mostrando. ¿Sí? Es por ello que los productos esotéricos usados para solucionar problemas amorosos como los jabones intentan posicionarse como una alternativa creíble y legítima para solucionar los problemas amorosos de ciertos públicos. De ahí que el mercado de lo sobrenatural contribuya a hacer eficiente la industria de lo esotérico, que en muchos grupos influye en los modos de pensar, en las prácticas sociales y en las formas de construir al otro. Finalmente, la atenuación del sometimiento amoroso también contribuye a eludir la censura que en la circulación y promoción de los jabones se pudiera ejercer si se desplegaran recursos verbales y visuales que directa y crudamente se refieran a la dominancia del sometimiento. Por tal razón, en este caso, la representación de las relaciones de pareja en términos de dominación conforma un tabú que se debe atenuar o enmascarar en estos textos. Y unas referencias bibliográficas muy generales se amplían en el capítulo y fin. Vamos a dejar de compartir. Entonces, pues bueno, me despido. Yo les agradezco muchísimo por acompañarnos y ya saben, es el primer encuentro. Estaremos publicitando los otros. La próxima conferencista pues va a ser la profesora Sonia López, profesora de la Universidad de AFIT en Medellín. Nos va a hablar acerca de un trabajo supremamente interesante. Sonia en Colombia está abriendo camino o abrió camino con el ámbito del discurso de las organizaciones, así que vale la pena asistir a este encuentro y escuchar a esta importante investigadora colombiana. Entonces, pues bueno, muchas gracias y quedamos atentos para el siguiente encuentro. Cuídense mucho y que tengan buena noche.